Las máquinas simples. Las máquinas simples son máquinas que hemos estado utilizando desde muy antiguo y que ahí tenéis las 6 máquinas de las cuales vamos a hablar. Vamos a hablar poco a poco de ellas y vamos a empezar con una de las más simples, que es la cuña. La cuña es usada desde la antigüedad para partir madera o piedra. Es una máquina que cambia una fuerza lineal. Fijaros bien que siempre que aparece una máquina voy a intentar poner una reseña realmente de cuál es su función, cuál es su transformación de energía. Y esta es una máquina que transforma energía cinética o energía mecánica, es decir, fuerza, la transforma en fuerza, pero cambiándola de dirección y sentido. Entonces es una máquina que cambia una fuerza lineal en dos abiertas en el ángulo suplementario del ángulo penetrante. Ahora vamos a explicar qué es lo que significa esto. ¿Veis ahí cómo esa cuña está intentando romper la madera? Bueno, pues esta cuña tiene un ángulo que es el que estáis viendo aquí, que es el que está penetrando en la madera. Ese ángulo, sea el que sea, bien, pues divide lo que es la fuerza que yo le aplico a base de un golpe, un martillazo, etcétera, etcétera. Lo que hace es dividirlo en dos fuerzas que están separadas, un ángulo que es el suplementario del ángulo penetrante. Significa que el ángulo más el penetrante formarían un total de 180 grados. Se golpeaba de manera que al penetrar empujaba el material hacia los lados, generando tensiones internas que realmente obligaban al material a partirse. Ahí tenéis, me gusta poner fotografía de ejemplos reales. Ahí tenéis lo que es la cuña de metal. Tenemos el martillo, o machota le llaman también, ¿vale? Y aquí tenemos cómo está intentando romper la madera, partir la madera. Busca la debilidad, busca la grieta en la madera, de manera que la coloca, la golpea y el tronco finalmente acaba cediendo y rompiéndose para poder echar trozos más pequeños a la leña. El hacha es una versión más cómoda del corte con cuña, puesto que se le ha añadido un mango con el cual al golpear realmente lo que estamos intentando hacer es empujar cada una de las partes del material hacia uno de los lados. El cincelado es una versión más precisa del uso de cuñas. Cuando golpeamos con un cincel, tanto el albañil como el que está esculpiendo la roca, pues lo que está haciendo es precisamente aplicando fuerzas y cambiando de dirección o incluso ayudando a orientarse a partir de la posición del cincel. La polea simple. La polea simple es una máquina que permite cambiar de sentido una fuerza, pero la fuerza resultante es completamente idéntica. Ahí tenemos que en la polea simple vemos que realmente el sentido de la fuerza, si nosotros queremos elevar un peso, lo que tenemos que hacer es aplicar una fuerza hacia abajo. Es decir, si queremos subir, lo que tenemos que hacer es tirar. Por eso hemos dicho que cambia el sentido de una fuerza. Incluso puede cambiar la de dirección si tiramos desde un ángulo determinado. Así, con una polea simple no podemos elevar más peso que la propia fuerza aplicada. Es decir, lo máximo que podemos elevar con una polea simple es nuestro propio peso, porque la fuerza realmente con la que tenemos que tirar es exactamente igual que la fuerza de la resistencia o el peso del objeto que queremos levantar. Vamos a ver que hay máquinas posteriormente que nos van a permitir multiplicar nuestra fuerza. Usada desde la antigüedad para sacar agua de los pozos que generalmente tenían bastante profundidad. Ahí tenéis ejemplos. Esto es en un país donde probablemente los medios no sean los que tenemos aquí en España, pues estamos viendo cómo siguen utilizando la polea, que es lo que estáis viendo yo a la derecha. Esto es una polea comercial que la he sacado de internet, que se vende aún para poder, por ejemplo, en las obras, poder subir el cemento y la arena hacia las plantas superiores, o bien para seguir sacando agua de algún pozo clásico. El torno. El torno supuso una verdadera revolución respecto a la polea simple, ya que fue uno de los multiplicadores de fuerza más importantes y más prácticos. En realidad, fijaros bien que consiste en un volante o una manivela, como estáis viendo aquí, puede ser un volante o una manivela, que va va solidario a un eje menor y que cuando giramos, pues la cuerda se va enrollando. Y debido a la diferencia de tamaño entre el eje menor y lo que es lo que es el volante o la manivela, estamos haciendo lo que llamamos una palanca, que ya veremos cómo funciona y cuáles son sus cálculos. Eso permite
que personas con poca fuerza podrían levantar pesos incluso mucho mayores que el propio. Ahí tenéis un obrero como podría estar levantando una carga utilizando lo que es el torno. Consiste en la asociación realmente de un volante y una manivela y la diferencia de tamaño, como hemos dicho, es la que permite la multiplicación de la fuerza. Ahí tenéis de nuevo una fotografía real, un pozo, parece ser de alguna zona oriental, no es muy típico por aquí, y tenéis y veis claro cómo tenemos aquí el volante y tenemos aquí lo que es el eje solidario, que es el que nos va a permitir sacar lo que es el agua de una manera mucho más cómoda. Se usó de forma también posterior para levantar cargas y sacar agua de pozo. Fijaros bien, este torno enorme me llamó muchísimo la atención, donde es un torno de la cual se cuelgan personas y es capaz de levantar rocas enormes. La rampa. Cuando un objeto está apoyado en un plano inclinado, su peso se descompone en dos fuerzas multiplicadas por factores que dependen del ángulo, pero siempre son reducidas. Ahí tenéis la fórmula que emplearemos en cálculos matemáticos en clase. Tenemos que la fuerza con la que tenemos que empujar es igual a la altura que tenemos que salvar partido por la longitud de la rampa. Y eso multiplicado por el peso. Fijaros bien, si la longitud es mayor, tenemos que, digamos, al ser una división, toda esta parte de arriba, toda parte del numerador, se reduce. Por tanto, cuanto mayor es más larga es una rampa, la fuerza de empuje que tendremos que hacer es menor. La componente, por tanto, es tanto menor cuando también tenemos un ángulo menor. Si tenemos un ángulo menor, entonces la altura se reduce y también la fuerza de empuje es menor. Ahí tenéis ejemplos de rampas. Rampas para minusválidos. Haremos ejemplo de cálculo de rampas para minusválidos en clase. Ahí tenemos una rampa de carga para un camión. Y grandes construcciones se han hecho usando rampas, como las grandes pirámides. Ahí tenéis un dibujo hecho de cómo suponemos que pudo ser construida las pirámides, de manera que se hacían rampas enormes, de la cual se le echaba pues agua, como estáis viendo aquí, algún obrero echando agua para que la rampa pudiera deslizar bien, y debido a la gran longitud que tiene, pues podíamos solucionar, tirando con muchos hombres, podíamos solucionar el tema de salvar la altura que queríamos hacer. El tornillo. El tornillo es otro multiplicador de fuerza. La rosca tiene una separación entre espiral y espiral que llamamos paso. Para un mismo diámetro, cuanto más pequeño, más fino es el paso, más multiplicaremos nuestra fuerza. Combinado con una palanca podremos conseguir fuerzas extraordinarias. Ahí tenéis en la imagen de la izquierda la imprenta. La imprenta consistía en letras de metal impregnadas en tinta que teníamos que apretar fuertemente para que se hiciera una buena impresión sobre los papeles. Y veis cómo ese trabajador está apretando con un tornillo, está apretando lo que es las letras impregnadas en tinta sobre el papel. En la parte derecha tenemos una prensa para encuadernar libros. Esta prensa lo que conseguimos es mantener todas las hojas juntas y apretadas mientras le echamos cola en el lomo y tenemos que conseguimos que todas las hojas se queden pegadas para poder utilizarlo, el libro. Un solo hombre pues puede manejar una prensa de uva, aceituna o una imprenta antigua. Ahí tenéis ejemplos de distintas máquinas que utilizan el tornillo. En este caso es una prensa para aceite. La aceituna se muele primero con unas piedras que se llaman muelas y animales que lo que hacen es rotar esas piedras de forma cónica, lo que hacen es triturar a la aceituna, se consigue una pasta, esta pasta se mete entre unas esterillas que vemos en esta zona de aquí, y luego, bueno, pues utilizando esta palanca lo que vamos haciendo es apretar ese tornillo, de manera que todas esas esterillas se van apretando y van sacando el jugo, el aceite que va saliendo por un canal, una canaladura que hay por aquí, hacia un recipiente. Aquí tenemos también una prensa para frutas, etcétera, etcétera, con la cual uva, por ejemplo, para obtener vino, con lo cual metemos aquí la uva, lo que hacemos es darle vuelta, esta además es una
prensa actual comercial, es decir, que se vende actualmente tal cual, como veis está rematada en acero, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos prensando la uva y al exprimirla pues va saliendo lo que es el zumo de uva que vamos recogiendo en un recipiente aquí. Aquí tenemos otra, un poco más industrial, con acabados en acero inoxidable. Arquímedes, también de Siracusa, unos cuantos siglos antes del nacimiento de Cristo, pues diseñó este tornillo, se conoce como tornillo de Arquímedes, y lo que hace el tornillo de Arquímedes es que permite recoger agua para llevárselo a una zona superior. Pues es otra aplicación que podemos ver del tornillo. La palanca, bueno, esta es uno de las máquinas que más vamos a insistir durante este curso porque vamos a hacer cálculos matemáticos con él. Es un multiplicador muy famoso. Arquímedes, el que hemos visto antes del tornillo, fue el que también estableció la ley de la palanca y fue usada desde la antigüedad para levantar grandes pesos. Se basa en un elemento rígido, una palanca, que se apoya en un determinado punto que permite compensar precisamente la energía entre los cuerpos. Pues vamos a ponerle letra. Vais a encontrar en distintos libros, vais a encontrar distintas letras. Eso es lo de menos. Lo que tenéis que entender bien es qué significa cada letra. Y ahora voy a explicar un poquito cómo son sus ecuaciones. Vamos a llamar al peso que tenemos que levantar P. A la fuerza que nosotros le aplicamos para levantar a ese peso F. Al punto donde vamos a apoyar la palanca la vamos a llamar A. La distancia desde el peso al punto de apoyo la vamos a llamar dP. Y la distancia del punto de apoyo a la fuerza la vamos a llamar dF, distancia a la fuerza. Y la longitud completa de la palanca la vamos a llamar L. Ahí tenéis un dibujo que he hecho para que veáis todos los elementos de la palanca. Aquí tenemos el apoyo, el punto de apoyo, tenemos el peso que queremos levantar, le hemos puesto P, la fuerza que nosotros estamos haciendo para levantar ese peso, le ponemos F, la distancia desde el punto de apoyo hasta la fuerza que nosotros estamos realizando, llamamos dF, distancia de la fuerza, y la distancia desde el punto de apoyo hasta el peso que queremos levantar, que le llamamos dP, distancia del peso. La L es la longitud completa de la palanca. Por tanto, las ecuaciones de la palanca, la ecuación de la palanca, fijaros bien que siempre es una distancia multiplicada por una fuerza. Puesto que esto realmente es una potencia, una energía, ¿vale? Entonces, distancia de P, es decir, distancia desde el apoyo hasta la fuerza que queremos levantar, multiplicado por el peso de la fuerza que queremos levantar, es igual a la distancia desde el apoyo hasta la fuerza que nosotros estamos haciendo, multiplicado por la fuerza que nosotros estamos haciendo. Distancia por fuerza igual a distancia por fuerza. Y esta ecuación de aquí, pues, una soberana tontería, puesto lo único que nos está diciendo es que la longitud completa de la palanca es la longitud que hay desde el apoyo hasta la carga, más la longitud que hay desde el apoyo hasta la fuerza que estamos haciendo. Es decir, la longitud es la suma de esta distancia y esta distancia. Con este sistema de ecuaciones podremos resolver cualquier palanca que tengamos entre manos. Bueno, y ahora vamos a hablar de los géneros de la palanca, algo que se le atraviesa a algunos estudiantes de algunas generaciones y que creo que vamos a intentar solucionar de una vez por todas. Vamos a ver, después de dar clase durante bastante tiempo, os voy a intentar mostrar qué diferencia hay entre una palanca de primer género, de segundo género y de tercer género. Pues si llamamos P precisamente a la carga que tenemos que levantar, A al apoyo y F a la fuerza que estamos realizando, la palanca de primer género, segundo género y tercer género se diferencia simplemente por lo que tienen en medio. Si lo que hay en medio es el punto de apoyo, la palanca se denomina de primer género. Si lo que hay en medio es precisamente el peso que tenemos o la fuerza que tenemos que levantar o la carga, entonces de segundo género. Y si nosotros estamos aplicando en medio lo que es la fuerza, pues entonces tendremos una palanca de tercer género. Vamos a ver eso de las palancas de primer género con ejemplos prácticos. Ahí tenemos que la palanca de primer género, como el punto de apoyo se encuentra entre la carga que tenemos que levantar y la fuerza que nosotros estamos realizando. Por otro lado, bueno, la tijera es un claro ejemplo de palanca de primer género, puesto que el punto de apoyo está en medio.
Aquí no prestéis atención en la rampa, por favor, sino que mirad en la carretilla. En la carretilla es el caso claro de una palanca de segundo género. La carga está justo en medio. Es decir, todo el peso está en medio, el operario está haciendo la fuerza en uno de los extremos y el punto de apoyo se encuentra en la rueda. Por tanto, estamos en el caso de una palanca de segundo género. El cascanueces, como colocamos la nuez en medio, que sería la carga, y el apoyo lo tenemos en un extremo, también sería un caso de palanca de segundo género. Y una caña de pescar, pues sería un caso de palanca de tercer género. Aquí tenemos que la fuerza la estoy realizando yo en medio y que el apoyo lo ponemos en el suelo o con el otro brazo, de manera que tiramos de la carga que está en el extremo, que es el pez. También una pinza sería una palanca de tercer género, puesto que tenemos por un lado el punto de apoyo, el objeto que cogemos lo ponemos aquí y nosotros apretamos en medio. Por tanto, al hacer la fuerza en medio, tenemos que es una palanca de tercer género.